Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por asistir a este nuevo videoblog donde trataremos hoy uno de los tópicos que generan mucha controversia en las redes sociales y que también toca directamente con el mundo de la orientación profesional y en realidad toda clase de orientación que se realiza en cuanto a la realización de proyectos personales. Me refiero a toda la controversia que surge alrededor de frases como el tópico "si quieres puedes". Es evidentemente un cliché muy manido dentro de todo el mundo del coaching, todo el mundo motivacional, el discurso motivacional. Y claro, entonces mucha gente, lógicamente, hace un intento de crítica, un intento de respuesta ante ese tipo de planteos. Claro está, como tópico, como cliché, a lo mejor como máximo te sirve para darte un poco de manija, darte un poco de energía en algún momento, pero a fin de cuentas en realidad es muy irrealizable, tal y como se plantea así. Claro, a fin de cuentas está dentro de esa misma línea de cuestiones como el secreto, esa cuestión de si le das mucho pensamiento a algo, pues de repente va a materializarse. Si solamente se mantiene en esos niveles, todo proyecto que quieras realizar no va a pasar de una simple idea. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, cuando se trata de plantear crítica ante esas cuestiones, se reduce la cuestión entonces a pretender responder a eso con las condiciones físicas, con las condiciones circunstanciales de cada uno, que pueden llegar a ser circunstancias muy difíciles. Entonces, claro, te plantean, es que claro, le dices a alguien si quieres puedes, pero después si alguien tiene tales enfermedades o tiene tales faltas de privilegios, que supuestamente otros grupos sociales sí tienen, si resulta que hay paro, si resulta que hay condiciones adversas a la demografía juvenil, en el sentido de los jóvenes, que no tengamos tantas posibilidades de inserción en el mercado en comparación con otros grupos de edad, etcétera. Se pretende poner toda esa cuestión circunstancial como supuesta respuesta ante el planteo. Y eso incurre en un mismo error, porque de repente eso pasaría a significar que la circunstancia se convierte en un obstáculo por el cual justificarte no hacer lo que quieres hacer. Estamos perdidos, porque por una parte tenemos esa cuestión, ese tópico, ese cliché irrealizable, y por otra parte está la barrera de la justificación, donde si te detienes ahí, entonces directamente no vas a poder realizar tus propios proyectos. Vas a ponerte a girar alrededor de frustraciones pensando que lo que tienes que hacer es hacer manifestaciones en cuanto a protestas, luchas, peleas contra los demás, porque supuestamente son los demás, los políticos, las condiciones del empleo o falta de empleo más exactamente, las que impiden realizar tu proyecto profesional, por ejemplo, ya que estamos hablando de orientación profesional aquí en este canal. Y eso es una trampa, porque evidentemente sí, esas condiciones difíciles existen, pero precisamente tal y como existen las tormentas, existe la posibilidad de aprender un método con el cual orientarte también en esa condición de tormenta y seguir navegando. Si vas a justificarte en toda tormenta, toda falta de viento, toda lluvia excesiva que surja en tu travesía en el barco, si vas a justificarte en eso, directamente no puedes navegar. El caso es que yo quiero transmitirles herramientas para que también en esas condiciones entonces tengan posibilidad de continuar navegando. Herramientas que incluyen, por ejemplo, temas que ya venimos hablando en otros vídeos. Las veces anteriores hemos hablado de escucha. Esa misma escucha es posible aplicarla también al tópico inicial del cual estábamos hablando. Cuando se dice si quieres puedes. Primero de entrada, con escucha simplemente es perfectamente comprobable que ese cliché es una idea. ¿Por qué? Si quieres puedes. ¿Quieres qué? ¿Qué es lo que supuestamente puedes? No está definido. Se pretende suponer hacer de eso una especie de tótem, una especie de amuleto, con esto, a esto me aferro y así tengo éxito, cuando ni siquiera se está definiendo exactamente qué es lo que quieres y qué es lo que supuestamente en todo caso llegarías a poder hacer. O sea, dejado todo en un nivel de meras ideas. Con eso no se avanza. ¿Quieres? En todo caso, podríamos escuchar. Si quieres,
X, entonces podrás hacer X. Otro nivel de escucha. Con que lo máximo que quieras hacer en todo caso, lo mejor dicho, lo máximo que quieres lograr en todo caso es poder hacerlo. De poder hacerlo a realizar eso que has dicho que quieres hacer, que de hecho en la frase no está mencionado siquiera, hay un trecho, hay un abismo gigantesco. Y si en tus dichos está dividido lo que te imaginas que estás diciendo y lo que realmente dices en palabras concretas, si esas fuerzas están divididas, eso significa que todas tus fuerzas físicas tienen esa división. Y esa división después se densifica en siguientes niveles. De ahí se densifica también, entonces, división entre lo que quieres sentir y lo que sientes. División entre lo que dices que quieres hacer y cómo te sientes al respecto. Lo que haces y lo que habías dicho que ibas a hacer. Ahí hay división, división, división. Si desde el nivel más sutil no te encargas de unificar tu fuerza, entonces lo que surja después no va a ser otra cosa que más división. Ahí entonces tenemos una lógica con la cual detectar, por esos motivos sutiles, psíquicos en el nivel psíquico, es que después esa misma frase no funciona. No se basa simplemente en la cuestión de que haya condiciones difíciles. Se basa en detectar cuál es la lógica fallida que funciona fallidamente, en el sentido de densificar esa misma falla, esa misma división automática que no la decides tú. Hay que encontrar esa división en la frase original, porque si en esa frase original te basas, entonces esa misma falla la vas a continuar arrastrando. Y lo que funcione será precisamente el caos que está determinado, oculto, en esa frase original, en esa lógica original. Eso es lo que entrenas a detectar aplicando escucha, porque no se trata simplemente de frases, se trata de escuchar todo planteo, sea que viene de tu boca, digamos a través de tu boca, o sea que viene a través de la boca de los otros. Ahí detectas si ese planteo, el que sea, por ejemplo, si quieres puedes, no se corresponde con lo que se imaginan que están diciendo, sino que en realidad entre lo que dicen y lo que se imaginan que dicen hay una división, entonces ahí detectas, eso es fuerza dividida, no la decido yo, entonces eso va a ir en mi contra. Aprende a unificar tus fuerzas, integrándolas desde, primero, lo más sutil, desde lo psíquico, desde tu palabra, desde escuchar. Si tu palabra se corresponde con lo que entiendes que estás diciendo, si esa integración la estás logrando. Y si no la logras, entonces tienes que solventarlo ahí, en lo psíquico. Lo que venga después será la densificación de eso. Entonces tienes oportunidad de hacer ese trabajo interior, ese trabajo a nivel mental, para que entonces cuando... Y mientras también estás accionando en los siguientes niveles, nivel energético y nivel físico, primero que todo ya estás determinando un orden más sutil. Lo más sutil es lo más penetrante. Cuanto más te enfoques en eso sutil, más eficacia tendrás en todos los niveles. Porque los siguientes niveles son solamente identificación de eso que vino antes. La cuestión es que entonces tú decidas qué es lo que viene antes. Primero que todo, ordenar tú por ti mismo ese nivel sutil. ¿Con qué? Aplicando escucha. De ahí en más eso lo tienes posibilidad de entrenar en toda situación. Porque entonces cuando vayas a la entrevista de trabajo, cuando vayas a hacer un vídeo, cuando vayas a generar tu propia campaña de captación de clientes, también tienes que continuar escuchando tanto lo que dices tú como lo que dicen los otros. Y donde encuentras la división, entonces ahí tienes oportunidad de operar con esas fuerzas divididas si son divididas, o directamente si lograste integrar fuerzas, pues entonces eso también aprovecharlo. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué lógica? Eso lo continuamos desarrollando. Aquí primero estamos desarrollando el concepto de escucha, la herramienta de la escucha. Escucha sutil, escucha metódica. ¿Con qué claves? Las continuamos trabajando en siguientes vídeos. Recuerden también escuchar los vídeos anteriores acerca de este mismo tema y continuamos adelante. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.